Hola, tejedoras y tejedores del mundo. Les quiero mostrar en el video tutorial de hoy los usos que le doy a los marcadores de puntos y pues algunos trucos para poderlos utilizar y sacar el máximo provecho de ellos. Y también quédate hasta el final porque te voy a mostrar algunos trucos también por si no tienes dónde comprar estos marcadores o no puedes comprarlos o quieres ahorrar, otras cosas que tienes por casa de seguro y que puedes usar. Así que comenzamos el vídeo y no olvides darle me gusta si te gusta, por supuesto, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que siempre que suba un vídeo pues estés al tanto. Y también me puedes dejar tus comentarios, así que dentro vídeo. Bueno, el primer truco que les quiero mostrar, el primer uso para el marcador de puntos, es cuando estamos tejiendo cualquier prenda. En este caso estoy en una de las muestras. Voy a hacer mi primer punto. Cuento 1, 2 en el tercero. Hago el primer punto de mi vuelta. ¿Qué hago entonces? Pues pongo el marcador. Y de eso va este uso o tip. Poner al inicio de cada vuelta tu marcador de puntos. Continúas tejiendo. Llegué al final. Hago mi cadeneta de subida, giro y hago este primer punto de esta vuelta. Y le pongo mi marcador. Voy marcando el inicio y el fin de las vueltas con marcador, porque así de esta manera, cuando somos principiantes, solemos perder algunos puntos. Llegamos, por ejemplo, hasta el final de la vuelta, no distinguimos bien el último punto porque no estamos acostumbradas a ello. Y en este caso, en vez de quedarme 10 puntos, me quedarían 9. Otra cosa que puede suceder es que por ser también principiantes, dejamos algún punto de más. Aquí llegamos al final. Como tenemos el marcador, sabemos que ese es el último punto y ahí hacemos el punto correspondiente. Quitamos nuestro marcador. Y así continuamos poniendo al inicio y fin de cada vuelta el marcador de puntos. Como ya les dije, si eres principiante, sueles tejer puntos de más o tejer alguno de menos. Y si no eres principiante, también lo puedes usar este truco. Yo lo uso muchísimo, sobre todo cuando estás aprendiendo un punto nuevo y no reconoces bien el inicio y el fin de cada punto, lo uso. Y si no también, pues cuando estás viendo, por ejemplo, la tele, siempre quieres estar concentrada tal vez en la tele y pues como ya tienes tu marcador de puntos, no tienes que estar pendiente de cuál es el último punto. Sabes que cuando llegues, pues llegaste al final y listo. Otra importancia de poner el marcador al principio de las vueltas, sobre todo es cuando tejemos en redondo. Ya no importa si somos principiantes o tenemos un poco más de experiencia. Cuando tejemos en redondo, sobre todo si tejemos en espiral, es importante tener el marcador de puntos puesto para saber cuándo terminamos una vuelta. Pues en este caso yo termino la vuelta, quito mi marcador, hago el primer punto de la siguiente vuelta. Como ven, no cerré la vuelta porque estoy trabajando en espiral. Y aquí pongo mi marcador. Ya yo sé que ahí comienza mi nueva vuelta y puedo contar las vueltas que llevo en el patrón. El segundo truco o uso que les voy a enseñar para usar los marcadores de puntos es que algunas veces vamos a hacer una prenda en la que tenemos que hacer muchas cadenetas o cadenas en la cadeneta de inicio, de base, y entonces pues perdemos la cuenta. Nunca falta quien nos venga a hablar, a preguntar algo y perdemos la cuenta. Entonces, ¿qué hago yo? Cada 10 cadenas de inicio
cada 10 cadenas, pues pongo mi marcador. Aquí que tengo 10, pongo el marcador. Así que solamente tienes que ir contando de 10 en 10 y pues es muchísimo más fácil. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si por alguna casualidad te distraes contando, te entretienes porque estás viendo la tele o porque alguien te preguntó algo, solo tienes que ver la cantidad de marcadores que tienes y ya sabes que en cada espacio tienes 10, 10, 20 y pues es muchísimo más fácil llevar la cuenta de esta manera. Otro truco que uso con los marcadores de puntos es cuando estoy haciendo una pieza grande y pues quiero estar distraída, ahorrar tiempo y no gastar pues neuronas preocupándome o contando mucho. Entonces en este caso aquí usé el marcador. Este tip no está escrito ni siquiera en el post y no estaba en los planes, pero me lo recordó esta prenda. Aquí esto es una manga y de aquí en lo adelante pues no aumente más, es decir, hasta aquí son las vueltas de aumento y luego el resto de las vueltas sin aumentos. Entonces, para no estar anotando constantemente cuántas vueltas he hecho, porque no lo estoy haciendo por un patrón, es algo que estoy haciendo sin patrón, pues pones el marcador, pongo mi marcador aquí y sé que de aquí en adelante pues no estoy haciendo aumentos. Luego cuando termine cuento las vueltas que hice y pues ya sé. Esto es algo extra. Lo que les quería decir, el truco en sí es cuando haces una prenda grande con varias vueltas que son todas iguales y no quieres estar contando, pues cada 10 vueltas o el número de vueltas que decidas, cada 5, lo que sea, pues pones un marcador. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pondrías tu marcador. Continúas tejiendo y a la 10ª vuelta más, pues pones tu otro marcador y así cada 10 vueltas. Entonces, cuando quieras contar cuántas vueltas llevas para saber cuántas te faltan o como yo, para anotarlos, pues solamente vas contando la cantidad de marcadores y sabes que entre uno y otro hay 10 vueltas y así pues también ahorras tiempo. El siguiente uso también lo voy a mostrar con esta prenda y es que algunas veces hacemos tejidos que por una parte y por la otra pues son muy similares. Entonces necesitamos tener claro cuál es el derecho de la prenda. También, sobre todo en mi caso, marco el derecho de la prenda que estoy tejiendo con un marcador, que es el uso que les quería recomendar, porque a veces hacemos cambios de ovillo y nos queda esa lana por esconder y es bueno que nos queden todas por el mismo lado, es decir, por el lado interno de la prenda, no que luego cuando terminemos nos demos cuenta que tenemos lanas por esconder al derecho y al revés y entonces no nos queda tan bien el trabajo. ¿Qué hago entonces? Pues cuando estoy tejiendo, cuando comienzo una prenda, decido cuál va a ser el lado derecho, le pongo su marcador y listo, ya no te tienes que preocupar. El siguiente tip es sobre los ovillos que ya tenemos usados. Pues tienes este ovillo que ya está usado y usualmente pues los guardamos, los apilamos en un lugar, los ponemos dentro de una bolsa, dentro de una caja, lo que tengamos, y luego pues termina haciéndose todo un lío, enredándose, no encontramos a veces el principio del ovillo, se nos deshace y pues nada, para no liarlo, pues lo que yo hago, y es un truco que aprendí hace poquito, es el último que aprendí, pero que me encantó, hago un nudo corredizo, lo engancho en el marcador, pues tiene que ser estos marcadores pues que cierran, que hay varios tipos de marcadores, luego pues lo ato bien acá y engancho el marcador pues en cualquier otro lugar del ovillo cogiendo más hebras y lo suelto. De esta manera no se va a desatar de ninguna forma mi ovillo y cuando lo vaya a usar nuevamente solo lo tengo que sacar, deshago el nudo corredizo y ya lo tengo listo. El siguiente uso se trata de unir piezas. Cuando tejemos, ya sea piezas de ropa, amigurumi, cualquier cosa que vayas a tejer, no siempre tenemos la suerte de tejer algo que sea en una sola pieza. Entonces, pues tenemos que unir. ¿Y qué es lo que suelo hacer? Cuando vamos a unir piezas, necesitamos que las esquinas queden en su lugar,
que los centros queden centrados. Y una cosa muy útil que podemos hacer es unirla primero pues con marcadores. Donde queremos que nos quede cada parte de la pieza que vamos a unir, la unimos con marcadores. Esto es solamente un ejemplo, porque no eran piezas que tenía para unir, pero imaginemos que son para unirlas. Las unes con el marcador y pues te evitas que cuando vayas uniendo, vayas estirando, vayas perdiendo algún punto y no queden las cosas en su lugar. De esa manera, pues todo queda en su lugar, te es muchísimo más fácil. Sería como el hilván que usamos cuando hilvanamos para coser antes de coser una pieza de ropa. Pues bien, hemos llegado al final del vídeo. Hasta aquí les he mostrado la mayoría de los usos que le doy a mis marcadores de puntos y los tips que he aprendido pues a través de los años tejiendo y a través de cómo no, de verlos en YouTube o pues de ingeniármelas. Hasta aquí son los que les he mostrado, pues ya si me recuerdo de más los compartiré en otro momento. Y como les había prometido al principio, para los que llegaron hasta esta parte del vídeo, les quiero mostrar pues los marcadores de puntos que yo usaba antes. Pues lo crean o no, hace muy poco que tengo estos marcadores, hará 3 meses tal vez, y simplemente porque antes no los podía comprar, no había donde yo vivía, o simplemente pues nada, que no los tenía. Y entonces sé que muchos de los que ven el vídeo tal vez dicen, pues es muy útil los consejos, pero no tengo los marcadores, no tengo dónde comprarlos, simplemente pues no me quiero gastar dinero en ello, y por eso les quiero dar este último tip, bonus tip, que es lo que yo usaba antes. Lo que más me gusta de los marcadores que yo usaba antes es que los puedes encontrar en todas partes. Son pues clips de papel y los hay de colores, los hay muy divertidos o simplemente pues los metálicos de toda la vida. Para marcar con el clip pues es muy fácil, lo abres un poquito, lo pones en el punto pero no lo dejes acá porque se te va a ir, le das toda la vuelta, lo puedes cerrar o no, lo puedes dejar así. Y ahí pues ya tienes tu marcador. Que también hay lugares donde no puedas a lo mejor acceder al clip de papel, pues también lo entiendo. Acá tienes otro. Otro de los marcadores que tienes en casa, pues son estos, que aquí en España le llaman horquilla y en mi país le llamamos presilla de pelo. Pues son estas horquillas, presillas, sujetadores de cabello, que también lo puedes usar como marcador. Pues no se cierran, pero sobre todo estos que tienen estas lomitas, curvitas, no sé cómo llamarle, pues sujetan bastante bien. Así que ahí pues tienes otra alternativa. Que tampoco tienes horquillas o presilla para cabello, pues algo que siempre tenemos en casa, las tejedoras, son restos de lana. Esto va a la basura. Cortas el pedacito que sobra cuando remataste, te quedó un pedacito en un ovillo, pues aquí hay una manera de reutilizar y reciclar, que tanto me gusta, y pues que con este pedacito de lana también tienes un marcador. Sería ideal un color contrastante, pues nada, estás tejiendo, necesitas poner un marcador, pues introduces esta lana con tu aguja, la puedes atar de varias maneras. A mí me gusta atarla así, con este nudo, porque es muy fácil de desatar, pero la puedes atar como quieras y ya luego pues la quitas cuando quieras y listo. Así que no hay excusa para usar los marcadores en nuestro
en nuestro tejido. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, denme un like, suscríbanse para estar al tanto porque voy a continuar subiendo vídeos con tutoriales y con tips. Y dale me gusta, déjame también un comentario para saber cuáles de estos tips usas, si usas o no los marcadores, si vas a comenzar a usarlos ahora que sabes que no tienes ni siquiera que comprarlos porque hay otras opciones, y sobre todo si hay nuevos usos o tips que tú usas con los marcadores de punto y no están acá, pues déjanoslo saber para que todos nos enteremos y pues que te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y hasta la próxima.